El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, tengan todos ustedes los oyentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. Este programa tiene el nombre de Fuente de Vida. Víctor Ávila, también lo pueden encontrar por YouTube. También se transmite a través del canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, canal 48 Codicer, canal 70 Cable Cauca, Tele Agua Clara Tuluá, canal 32, Tele Salónica, canal 22, entre otros. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, estamos aquí para traer siempre un mensaje de la palabra del Señor, que es la que verdaderamente nos edifica, nos corrige, y es lo que el Señor quiere que estemos en todo momento buscando de Él, porque pues ya sabemos que los tiempos son difíciles y son cada día más y más violentos, que se está viendo en todas las naciones y en los pueblos, como lo estamos nosotros viendo en estos momentos a través de nuestro vecino país. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, una salvación tan grande. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Dios es el único que nos hace siempre ese anuncio de estar nosotros en busca de esa salvación tan grande que es a través de su Hijo. Porque la misma palabra nos está diciendo: por tanto, es necesario, por tanto, es como una resolución a las cosas que están sucediendo en estos tiempos, situaciones difíciles, situaciones de guerra o anuncios de guerra, de conflictos en las naciones, en los pueblos, en las ciudades, en todo momento y en todo lugar. A raíz de todo eso, Dios nos anuncia siempre que hay una resolución a tales hechos, debido a tales hechos nefastos que van ocurriendo, y que la misma palabra nos va anunciando, nos va certificando que toda la palabra es verdad,
que en estos postreros tiempos ya estaba anunciado en los libros de los profetas hace más de 2600 años. En el libro de Daniel también estaba anunciado estos postreros tiempos. Dice Daniel 12:4 que en los postreros tiempos la ciencia avanzará, y eso es lo que estamos viendo en estos días, en estos tiempos, donde no se habla sino de la ideología de género, ¿sí?, de la inteligencia artificial. Todo esto se está cumpliendo como la palabra de Dios nos enseña. En su tiempo a Daniel el Señor le mostraba allí en su palabra que en los postreros tiempos sería revelado, y ya vemos nosotros que hasta el siglo pasado comenzó a manifestarse el avance en la ciencia y en la tecnología y en toda clase de eventos que nosotros nos rodean, y nos muestra que verdaderamente esa palabra se va cumpliendo para estos días. Hoy el Señor acá en el libro de los Hebreos nos dice y nos habla de una salvación tan grande, que es la que tú que estás allí y cada los que están escuchando con atención tienen también esa oportunidad de buscar esa salvación, porque nosotros igualmente como todos estábamos antes perdidos, muertos en delitos y pecados, porque no teníamos el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, no sabíamos quién era Dios, cómo se manifestaba, ¿sí? Estábamos sumidos en una religiosidad. Esa era la muerte espiritual en la cual nosotros estábamos, hasta que viene la muerte de su Hijo, que la da el Padre, Dios, el Padre de la gloria, envía a su Hijo unigénito para que reciba allí en su carne toda la maldad y todos los pecados de la humanidad, para podernos a nosotros perdonar e injertarnos como hijos suyos. Y hoy estamos nosotros gozando de ese privilegio, que es el que el Todopoderoso quiere para ti y para tu familia, para que lleguen a ese conocimiento pleno de quién es Dios, quién es el verdadero Dios y la vida eterna, que nos habla el libro de Primera de Juan 5:20, en la cual vino Él a traernos entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en ese conocimiento es donde estamos nosotros hoy sumidos, siendo obedientes, para que esa salvación tan grande podamos nosotros obtenerla en el fin de los tiempos, como nos lo dice la palabra. Dice Hebreos 2, por tanto, o sea, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es una necesidad que se atienda la palabra del Señor, que se atienda el mensaje que Él está dando continuamente, para que haya arrepentimiento, para que la gente sea transformada en una nueva criatura, para que la gente deje ese viejo hombre en el cual estábamos también nosotros sumidos, muertos allí en delitos y en pecados, porque el pecado es todo lo que está en contra de los principios morales, de sus estatutos, de los mandamientos que Dios nos prescribe desde el comienzo de la creación, nos la da para que nos vaya bien en todas las cosas. Y ese mandamiento que habla Isaías 59:21, ese pacto que Dios hace con la humanidad, con su pueblo, para que la palabra de Dios esté continuamente allí en el espíritu de nuestra mente y podamos nosotros defendernos en todo momento y en todo lugar, en todos estos hechos que estamos viendo hoy, sea la nación que sea, pero como seres humanos nosotros tenemos sentimientos y también nosotros nos duele cuando
una nación o un pueblo sufre. Y sabemos nosotros que son consecuencia muchas veces por el desconocimiento de la palabra de Dios, porque son pueblos que se sumen en religiosidades, en idolatrías y en contra de todo lo que es Dios. Las universidades, los colegios, todos están en contra de lo que es de la palabra de Dios. Y vienen estos hechos y la gente se pregunta ¿por qué? Y lo que debemos de preguntarnos es ¿para qué? Y es para que nosotros aprendamos que en esas situaciones tan difíciles, que únicamente el que puede dar una solución es el poder de Dios, porque ya vemos que los gobiernos están sin profecía, dice 29 de Proverbios, versículo 18. El pueblo sin profecía se desenfrena, y ahí estamos viendo hoy esa manifestación de un pueblo y de un gobierno sin Cristo, sin Dios, sin creer. Entonces vienen las consecuencias, porque el adversario, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como no hay un arrepentimiento verdadero en estas naciones, en estos pueblos, dice el Señor que vienen juicios y Él actúa. La ira de Dios aparece y muchas veces nosotros no sabemos, no nos damos cuenta, pero Él es el que juzga. Romanos 2:16 nos dice: en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. Si la palabra de Dios no está en ciertos pueblos, en ciertas naciones, van a haber señales totalmente negativas, catastróficas, ¿sí?, que son parte del cumplimiento de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es verdad y se cumple. Isaías 59:21, para recordar el pacto que Él deja a su pueblo, para que todos lo tengamos aquí en el espíritu de nuestra mente. Y este será mi pacto con ellos, dijo Dios, dijo Jehová, dijo el Señor, como quieras llamarle la palabra. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. ¿Dijo quién? El Señor. La palabra de Dios no debe faltar en nuestras familias, nuestros hijos, ni en los hijos de nuestros hijos, porque es fundamental que la familia está en la palabra de Dios, porque cordón de dos dobleces no se rompe nunca, dobleces. O sea, que esté Cristo en el centro de ese hogar, en el centro de la familia, para que perdure y no sea destruido por las fuerzas enemigas en las cuales nosotros continuamente estamos luchando. La maldad, la envidia, la corrupción, el secuestro, el robo, la destrucción, la inmoralidad, en la cual estamos nosotros rodeados, y las naciones están pasando por estos momentos difíciles, pero que son bíblicos, que se va cumpliendo al pie de la letra. Entonces Dios quiere que a través de esta resolución, que es buscarlo a Él en espíritu y en verdad, para que no se pierda esa comunión de espíritu a espíritu, para que no se pierda esa comunión en las familias, ¿sí? Porque ya sabemos que viene el enemigo y nos hace deslizar. Volvemos ¿a dónde? Allá donde estábamos antes, sin Dios y sin ley. Ahora ya sabemos que Él nos está viendo, que Él nos está orientando, y Él quiere que sigamos nosotros por ese andar y ese caminar para fortalecernos, ¿sí? Las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Todo lo que hemos oído, las maravillas que el Señor ha hecho a través de toda la palabra de Dios,
vimos nosotros el cumplimiento de todas esas plagas en las cuales fueron ¿para qué? Para que nosotros aprendamos a fortalecernos, a animarnos, a que tenemos un Dios en el que debemos nosotros depender. Esa es la salvación que debemos buscarla continuamente para no caer, para no deslizarnos. Entonces Dios quiere es que tú que estás allí también por primera vez comiences a arrepentirte y comiences a buscar de esta salvación tan grande, porque Él dice en el mismo Isaías 59 que Él tiene los brazos extendidos para recoger, ¿sí?, sus oídos, para escucharnos. Él es un Dios justo y verdadero, y Él viene es al pecador. Él quiere es que tú te arrepientas, que tú comiences a andar como Él anduvo mientras estuvo en esa carne, en medio de un pueblo contradictorio y rebelde, que continuamente estaba haciendo el mal, pero clamaban al Dios y su infinita misericordia los volvía y los levantaba. Pero vienen tiempos difíciles en los cuales Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos, nos animemos para no ser nosotros destruidos. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias al Señor porque nos está el Señor enseñando que la sumatoria de su palabra es toda verdad, es la supereminente poder de su fuerza que nos opera para que nosotros podamos buscar de ese poder de Dios y sacudirnos de esta parte débil que tiene el hombre, la humanidad, que es el hombre caído por el pecado. Solamente viniendo nosotros a tener esta parte de la búsqueda de ese Dios viviente, que es su palabra, sus mandamientos y estatutos, podemos levantarnos nosotros para poder nosotros ser testigos de ese poder de Dios, de la palabra del Señor, que debe morar en nuestras vidas, esa enseñanza, ese testamento que nos ha dado el Padre. De tal manera nos amó que dio la parte espiritual por medio de nuestro Señor Jesús Cristo, salido del unigénito Hijo de Dios para darnos libertad y salvarnos de toda esta acta de decretos que había contra nuestras vidas, porque éramos enemigos de Dios y por tanto éramos perseguidos por esas fuerzas malignas y éramos dignos de muerte. Pero Cristo nos dio esta parte que nos está dando hoy el Señor, que es la salvación tan grande de tenerlo a Él, no ignorarlo ni despreciarlo, porque si lo despreciamos a Él como un palo cualquiera, pues nos van a pisotear, porque seríamos olivos silvestres, no injertados a ese árbol de la vida, que por misericordia el Padre Dios nos dio a Cristo para la salvación de esta vida presente y la porvenir. Nuestra alma sea guardada con poder, nuestro espíritu, para cancelar toda maldición que veníamos arrastrando a través del pecado. Hay que darle gracias a Dios por esa salvación que nos está dando el Señor hoy y llenarnos de gozo, de alegría, de paz, de amor a través del Santo Evangelio, que es el poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Nosotros no podemos ignorar y despreciar esta parte grande en nuestra vida, que es temporal y pasajera en este lugar. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque tenemos la palabra profética más segura. Podemos ir a las Sagradas Escrituras para salir de tantos errores que estamos llenos. Vosotros mucho erráis, dice el Señor, por no conocer las Escrituras, y por lo tanto éramos destruidos, porque estábamos bajo maldición y enemigos de ese Dios viviente. Gálatas dice el Señor sobre esa salvación, gloria a Dios, porque hay la palabra dice en Gálatas 1, dice 1, vamos a leer del 1 al 4. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesús Cristo y por Dios y el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, eso mismo el Señor hace en nuestras vidas. Dios nos llama de una manera u otra a ser obedientes. Se complace el Señor en los sacrificios. Las personas están llenas de ritos, sacrificios. Eso no le complace a Dios,
sino en obedecer la palabra de Dios, no obedecer a los hombres, sino obedecer a Dios. Pablo fue llamado por el Señor, no por hombres, ¿ya? Porque eso no depende del que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia de habernos llamado, porque Él es el que nos llama, el Señor, para que entremos en esa parte de la presencia de Dios, para que nosotros nos levantemos del pecado y de la muerte. Entonces el apóstol Pablo, como nosotros, dice el Señor, tenemos ese llamamiento, no por tradiciones de hombre, ni por cosas de hombre, ni mandamientos de hombre, ni teologías de hombre, sino directamente por la palabra del Señor, por el Verbo, por Cristo, hecho en nosotros fuerte en esta parte débil que nosotros teníamos. Entonces hay que darle gracias por esta parte que Dios nos da, ese regalo de escoger. Dice, no os escogió nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros, porque el pecado no puede escoger a Dios. Estábamos en tinieblas y huíamos de la luz, pero cuando el Señor nos llama por su misericordia a adorarlo y a servirlo, primeramente a Él, y después dice al Señor: amarás con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que no podemos nosotros pasarnos por delante, primeramente el Señor antes que todas las cosas. Y todos los hermanos que están conmigo, dice el apóstol Pablo, es para la iglesia, a las iglesias de Galacia: gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay gracia, hay paz, hay amor, hay gozo cuando nosotros estamos en esa presencia de ese Dios viviente, el cual nosotros nos gozamos en esta parte espiritual para poder nosotros cuidar nuestra alma y esa salvación tan grande que nos da y nos regala el Señor por gracia. Somos salvos no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 1, es por la gracia que ha tenido de perdonarnos todos nuestros pecados. ¿Y para qué nos salva el Señor? Pues dice el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿De qué nos salva el Señor? De este presente siglo malo, que es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Un siglo completamente enemigo de Dios, olvidado de Dios, adverso, opositor, peleando con su Creador. Teudas, se creen alguien, dice el Señor, y son esparcidos, dice la palabra de Dios, que se creen dioses. Todos estos hombres, el cual el Señor les dice que son naciones que están en todo momento oponiéndose contra el verdadero Dios, contra el Señor, contra el ungido, contra la palabra de Dios, el cual tiene que llegar ira venidera, que solamente nos puede salvar el Señor, nos dice hoy. Esa salvación viene a través de Cristo, que por misericordia ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha librado del pecado y la muerte, y nos ha resucitado para que nosotros podamos poner la mira en las cosas de arriba, más que en estas cosas terrenales, pasajeras, que van a pasar. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Él es el eterno, sempiterno Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Santo Israel, el fuerte de Israel, el verdadero Dios y la vida eterna. Y a ese es que exaltamos, a ese es que anunciamos, a ese es que glorificamos, al que nos salva de la ira venidera y este presente siglo malo, donde vemos cómo se está la humanidad toda oponiéndose a Dios con cosas extravagantes que no están escritas, sino mandamientos de hombre, haciendo su propia voluntad. Como lo que estamos viendo en este postrer tiempo, nos dice Daniel en el 8 de Daniel y en el 9 de Daniel, nos habla de la abominación desoladora que está viniendo al mundo entero y a la iglesia del Señor, donde está la apostasía, donde apartan de la verdad con mandamientos de hombre y haciendo cosas que Dios no las tiene escritas, ni la palabra de Dios está en ellos. Entonces estamos viendo cómo está esta parte
negativa, adversa, opuesta, que se está viniendo contra el verdadero Dios, y viene la apostasía, que es donde el hombre de pecado, el hombre inicuo, se está manifestando a través de la ciencia que se ha aumentado, como estamos viendo en este último tiempo. Todas estas cosas que estamos viendo con nuestros propios ojos, que se vienen contra el ungido, contra el rey, contra el Señor, muchas naciones, muchos pueblos, muchos países en contra de la palabra del Señor y teniendo mandamientos de hombre, y le dan cabida a esas fuerzas del mal, perversas, el aborto, como se está viendo peor que Sodoma y Gomorra, como vemos a través de televisión en los olímpicos, cosas extravagantes que Dios no ha mandado y están en contra de la parte de Dios, de sus mandamientos y estatutos, extravagantes, cosas con mentes reprobadas, donde se manifiesta el hombre de pecado, el hombre inicuo, el hombre adverso, el hombre opositor de los mandamientos del Señor. Y esto dice el Señor, que las obras de las tinieblas hay que reprenderlas, ¿ya? Porque se vienen es contra la palabra del Señor, se viene es contra los mandamientos del Señor, se vienen es contra los estatutos del Señor y su bien, que es hacer a la humanidad, que nos da la luz, nos da esa parte espiritual para que salgamos de esas tinieblas. Pero pelean es contra el Señor, contra el ungido, estas naciones, y los acolitan, y nadie se levanta contra estas fuerzas malignas de principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad, porque no se ve sino la maldad. Son fuerzas malignas que hay que reprenderlas en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Vemos cómo se vienen contra los estatutos y mandamientos del Señor. ¿Por qué no pelean contra las religiones? Porque el Señor dice que las tinieblas no pueden echar fuera las tinieblas. Nosotros derribamos argumentos a través de la palabra del Señor, para llevar cautivo la mente a Cristo y llevar toda obediencia al Señor a través de su mensaje, a través de la enseñanza que Dios nos ha dejado. Y por eso nos tenemos que levantar contra estas fuerzas malignas que están viniendo en este último tiempo, que es la apostasía, la abominación desoladora que se está viendo en este último tiempo. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque tenemos la palabra profética más segura y tenemos que ir a ella para reprender estas obras de las tinieblas, donde estamos viendo la inmoralidad, el homosexualismo, la prostitución, todas estas fuerzas malignas que están haciendo daño a los hogares, donde hay muchos países que inclusive están diciendo que las universidades, los colegios, donde está la educación, están metiéndole enseñanzas completamente de oposición al verdadero Dios, que es nuestro Señor. Entonces, el Señor dice que todas estas cosas que están levantando, Dios no puede ser burlado. Por eso, el Señor es el único que nos puede guardar de la era venidera y este presente siglo malo que estamos viendo que se está manifestando, donde los mismos colegios tienen que sacar a los niños de ahí, porque no tienen derecho los padres de las cartillas que se les dan a ellos en muchos países, donde el padre no tiene derecho a educar a su hijo, sino las naciones y estas partes de estos pueblos que se vienen contra todas las cosas buenas, benignas, agradables y perfectas que nos da el Dios, porque nosotros venimos aquí es adorar al Dios viviente. A través de las cosas hechas no tenemos excusa a nuestro Creador. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque podemos con la palabra de Dios profética más segura reprender estas obras de las tinieblas que se están manifestando en este último tiempo, que se están viniendo contra las familias, se están viniendo contra la parte que Dios nos ha dado de la familia, que viene a través de Adán y Eva y a través de la descendencia que son nuestros hijos. Eso está desde Génesis. Nosotros no podemos pasar esta parte y pisotear la sangre preciosa
de su Hijo, que vino a darnos y guardarnos, nos está diciendo el Señor, de esa abominación desoladora, de estas fuerzas malignas que se están viniendo en el último tiempo, donde les queda poco tiempo a estas fuerzas del mal, porque estamos viendo en vivo y en directo todas las enseñanzas que se están manifestando son del anticristo. El anticristo en vivo y en directo, y la gente no tiene esa luz para percatarse de esas fuerzas malignas que están completamente tomando la humanidad, y la humanidad está en tinieblas porque no tiene la luz, porque no tiene al Señor, porque no tiene la sabiduría y el conocimiento de Dios, no tiene el temor a Dios, no tiene la parte que Dios nos ha dado, y solamente actúan en la parte mala, en la parte de destrucción, de muerte, de hambre, dictando leyes injustas contra el débil. Y todas estas cosas, dice el Señor, el único que nos puede defender de estas fuerzas de maldad que se está manifestando en este último tiempo, donde se está metiendo estas fuerzas de maldad a los hogares, donde debe de haber primeramente la parte que nos puede defender, que es la luz, que es la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento del verdadero Dios y la vida eterna, para salvarnos de la ira venidera y este presente siglo malo. Por eso todas estas manifestaciones, cuando el Señor estuvo y antes de morir nos manifestó todo lo que iba a venir, todas estas cosas que se estaban presentando en la palabra de Dios son las que se están viendo en este último tiempo, porque la palabra de Dios era revelada para este postrer tiempo. Daniel se le reveló todo esto del anticristo, se le reveló a través del libro de Daniel 8 y 9, tuvo las visiones de lo que iba a suceder en este tiempo, y al venir Cristo nos dio esa salvación para que nosotros pudiéramos apartarnos de estas fuerzas de maldad. Entonces es importantísimo nosotros ver que aquí en Tesalonicenses dice la palabra del Señor 4, te encarezco delante de Dios y del Señor, ya, ser testimonios y testigos de ese poder del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces va a haber un juicio, ya, que va a venir para los que rechazan esta parte de la salvación que viene a través del Hijo de Dios, a través de Cristo, a través del Señor, que dio su vida por nosotros para pagar un precio por nosotros, para salvarnos de la ira venidera de este presente siglo malo, y de la muerte y del pecado, y darnos la vida en abundancia en este lugar y la vida eterna. Nosotros tenemos esta parte espiritual, dice el Señor, y entonces el Señor juzgará a los vivos y a los muertos. Los vivos son los que han resucitado en el Señor y han puesto la mira en las cosas de arriba, más que en estas cosas terrenales que son pasajeras y temporales. No son inmortales, sino que son mortales. Entonces nosotros tenemos que buscar esa salvación de nuestra alma, viniendo a través del Señor, que es la palabra de Dios, que es el verbo, para que nuestra vida sea delante de Dios no abominable ni enemigos de Dios, sino en amistad con Dios, para que tengamos paz, nos está diciendo hoy, para que tengamos reposo, para que tengamos nosotros esas fuerzas poderosas que nos levantan de todas estas cosas malignas, negativas, adversas, de oposición que se está manifestando en este último tiempo, de la maldad, de la muerte, de la destrucción, del hambre. Toda esta desolación que se está manifestando es porque hemos rechazado verdaderamente la vida de Dios, que nos da la vida en este lugar en abundancia. Que predique la palabra que diste a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que es lo que estamos viendo, un poco de abominaciones en la misma iglesia del Señor. Vemos cómo se predica la palabra de Dios con inmoralidad, con cosas que el Señor no ha mandado a hacer, con cosas terrenales, con cosas de inmoralidad, con mujeres en el púlpito llevando la palabra del Señor, pero manifestando todo lo contrario
a través de un culto al cuerpo. Entonces tenemos que mirar todo esto que se está viniendo en este último tiempo, donde muchos son engañados, aún los escogidos, por no venir verdaderamente a la verdad, por no venir a la palabra del Señor, que es lo que estamos viendo en este último tiempo, nos está diciendo el Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en 2 de Tesalonicenses el Señor nos habla de lo que está pasando en este último tiempo. 2 de Tesalonicenses nos habla el Señor de esa abominación que se está viendo en este postrer tiempo. Dice el Señor, Padre Santo, gracias al Señor que nos da esta palabra profética más segura. Dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses. ¿2:11? Sí, donde habla ahí. Poder engañoso. El del poder engañoso que se está viendo. 2:11. Eso. Tesalonicenses 2:11. 2:11. De ahí yo lo leo. Léalo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces mira el poder engañoso que hay este último tiempo, donde han venido burladores, ¿ya? Que dicen que tienen la palabra del Señor, pero es completamente opuesto y adverso, porque se manifiesta es el hombre inicuo y el hombre de pecado, esa abominación que se está viendo en el templo del Señor viviente, porque nosotros somos el templo de ese Dios viviente, y lo que se está viendo en las iglesias ya externas son un poco de manifestaciones que son de afuera, externas, pero no verdaderamente hay una edificación para el alma, para la salvación, y vemos cómo peluquean la lana de las ovejas, les gusta de la parte externa, pero las cosas del Señor son muy poquitas y no tienen ese peso, ya son de poco peso, dice el Señor, la palabra de Dios, son nada de espiritualidad, solamente se manifiestan externamente, pero no hay salvación para sus almas. Entonces hay que tener esta parte donde el Señor dice que nosotros tenemos que tener la verdad, tener esta parte que Dios nos regala, que es Cristo, que es la luz, para que nosotros podamos ser redimidos de todas estas maldiciones que se vienen en este último tiempo, donde el Señor nos está diciendo que tenemos que guardar nuestra alma, esa salvación que ya nos la dio Cristo a través de su muerte, nos dio su Santo Espíritu, para que nosotros podamos volver al Padre un día vamos a volver, no sabemos ni el día ni la hora, pero nosotros tenemos que estar preparados, vestidos, no desnudos, porque el enemigo te desnuda con cosas externas, con cosas temporales, y te engañan, poniendo la mira en cosas de abajo, no de arriba. Entonces el Señor nos ayuda para que nosotros nos levantemos y podamos perseverar hasta el fin para tener esa salvación y cuidar esa salvación tan grande de nuestra alma, para nuestra casa, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para no ser engañados en este postrer tiempo, donde está la abominación que estamos viendo en este último tiempo, donde son mentes reprobadas completamente, entenebrecidas, no tienen el oro, no tienen lo espiritual, han sido engañados, el tesoro en vasos de barro en barro está entenebrecido, su mente está entenebrecida, su alma está entenebrecida, porque han perdido el brillo, han perdido el espíritu, y nosotros tenemos que recuperar ese brillo, tenemos que recuperar esa parte espiritual a través de Cristo, que es la luz, y podamos nosotros adorar al Padre verdaderamente, que es espíritu, pero viniendo al Señor, viniendo a la palabra de Dios, viniendo a edificarnos, viniendo nosotros a buscar de ese reino de Dios que se ha acercado, su misericordia y su perdón que ha tenido con toda la humanidad, para que no nos dejemos engañar en este postrer tiempo de todas estas cosas que vamos a ver, que son principios de dolores, dice el Señor en Lucas 21 y Mateo 24, son principios de dolores donde estamos viendo reyes contra reyes, reinos contra reinos, vemos cómo no quieren soltar el poder y se vuelven poderosos, pero en maldad, están engordados en maldad, en muerte, en destrucción contra el pueblo. Entonces todo esto tenemos que sacudirnos, porque la lucha no es contra carne y sangre, dice el Señor. Tenemos el poder a través del Evangelio, que es el poder de Dios, la palabra de Dios, que es el poder de Dios para nosotros estas cosas
adversas, opuestas, reprenderlas, obras de las tinieblas con el poder de Cristo. Todas estas fuerzas que se están viendo de muerte y destrucción, ya donde están siendo engañados los pueblos, donde están siendo engañados las naciones, las personas, con un poder engañoso, el cual es un poder que no es eterno, es un poder que desaparece, porque las cosas terrenales desaparecen, ya, y las cosas, dice que vamos a perder nuestra alma, dice, ¿de qué te sirve poseer el mundo, dominar el mundo, si al final pierdes tu alma? Entras en tristeza, en angustia, en desespero, en aflicción, en opresión, ¿ya? Pierdes tu mente, pierdes tu espíritu y quedas un ente, un cuerpo, un ente lleno de sufrimientos y padecimientos, porque fuiste rebelde en la adoración a ese Dios viviente que te regaló la vida, te regaló las cosas, el aliento, las fuerzas. Todo nos lo regala el Señor en este templo, en esta casa, que es la parte débil, y tenemos la parte eterna, que es nuestra parte de Dios, su imagen y semejanza. Volvimos a recuperarla a través de Cristo Jesús, a Él darnos esa vida y salvarnos de la muerte y el pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es evidente que el Señor quiere que nosotros no descuidemos esta salvación tan grande que Él nos está brindando. Continuamente es a través de su palabra donde debemos de buscar ese crecimiento espiritual necesario en todo tiempo y en todo lugar, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son cortos. Ya vemos nosotros que el tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, ya se anochece, no nos damos cuenta y no alcanzamos a hacer las cosas, porque la gente está ocupada en quehaceres totalmente del mundo, mas no tienen esa mente en Cristo, que es la que nos da a nosotros vida y vida en abundancia. Dice el mismo 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta, ¿sí? No podemos nosotros descuidar lo que Dios nos está brindando desde el principio, porque Él dice allí en 1 Juan 5:20, ¿a qué vino Él? Vino a traer ese entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna, y lo manifestó a través de los que oyeron, ¿sí? Ahí estuvieron los discípulos, estuvieron los profetas, oyeron la palabra, y esa misma palabra es la que nosotros estamos recibiendo hoy para fortalecernos y animarnos a no descuidar esta salvación que Él quiere para todo aquel que cree, ¿sí? Porque ahí es donde está el poder del Evangelio. El poder de Dios es para todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego, porque la palabra de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por fe vivirá, que habla Romanos 1:16. Entonces dice el Señor en este 2:3 de Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Porque Él vino y nos trajo la palabra, nos trajo el Evangelio para que creyéramos verdaderamente en su Hijo. Dios a través de su Hijo nos trajo la palabra para rescatarnos donde estábamos allí muertos en delitos y pecados. Nos fue confirmada por los que oyeron. Los discípulos oyeron en vivo su palabra, y esa misma palabra es la que nosotros recibimos, y es la misma palabra que el Señor nos manda para que la divulguemos, porque la palabra es la que tiene poder para transformar, para redarguir, para enseñar en justicia, y no estar nosotros, como nos decía ahí en Tesalonicenses, creyendo a espíritus engañosos, en los cuales el mundo está hoy lleno por no escuchar la verdadera palabra. La verdadera palabra la encontramos aquí en las Sagradas Escrituras, donde el Señor va dando el discernimiento para que nosotros crezcamos y nos defendamos continuamente del asedio del enemigo, que anda continuamente buscando a quien devorar. Dice el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Él mismo fue testimonio de
un Dios vivo, que es el que nosotros hoy estamos, Señor, pregonando. Un Dios vivo que dio la vida por ti y por mí allí en la cruz, y que nos permite hoy estar delante de su palabra, llevando siempre su mensaje y recordando de que esa salvación tan grande no se puede perder, porque es para todo tiempo, para todo lugar. Él se va manifestando en todos estos hechos que nosotros, el Dios del cielo, nos permite ver. Es para que nosotros lo veamos con los ojos espirituales, para que oigamos las noticias que nos rodean con los oídos espirituales y estemos atentos a las señales y prodigios que Él nos va mostrando, y esas señales que nos va dando a través del pueblo natural de Israel, que es el reloj biológico que Dios nos deja a nosotros para que estemos atentos a esa higuera, ¿sí? Cuando comienza a florecer esa higuera, es el renacimiento verdaderamente de su palabra en los corazones, porque Él la maldijo por cuanto no creyeron en su palabra. Fue seca, no daba fruto, pero ahí está su infinita misericordia, que clamaron al Señor en su angustia y Él los salvó. Así el Señor quiere que nosotros estemos clamándole continuamente, respetando, cumpliendo sus mandamientos y sus estatutos, para que todas las cosas salgan a bien. Él nos libra de todas estas tentaciones. Dice el 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado por el adversario, ¿sí? Dicen los evangelios que el mismo diablo vino a tentar al Señor. Todo esto te daré, ¿sí? Y el Señor le respondió que no solamente de pan vive el hombre, ¿sí? Que Él mismo es el que nos da esa fortaleza y nos ayuda en cualquier tentación, que muchas veces no las coloca ni el enemigo, sino el propio ser humano, que está lleno ese baúl de concupiscencias, donde está la inmoralidad, el pecado, la destrucción, ¿sí? La angustia. Todo eso que está allí en ese baúl de concupiscencias sale a la flote y te puede tentar a hacer lo malo, a estar en contra de las cosas de Dios, para sacarte de esa salvación tan grande que Él quiere darnos. Pero Él mismo nos dice allí que Él fue tentado también allí en la cruz, pero si clamamos, dice Lucas 22:39, que los discípulos, el Señor, Él estaba orando y les decía: velad y orad para que no entréis en tentación. Y es la orden que nos da en todo momento. Vamos a ser nosotros, los que hemos creído también, vamos a ser tentados, ¿sí? A salir, pero el Señor nos habla y nos da esa solución y esa salida. Velad y orad para no entrar en tentación, para no creer lo que el mundo hoy está ofreciendo, porque el mundo te ofrece de todo. Ya no lo manifestaba a través de los hechos, a través de la palabra que hablaba el hermano, en todos estos avances de las ciencias, de la tecnología, que si nosotros no tenemos los ojos espirituales y los oídos espirituales bien atentos, vamos a caer y vamos a salir de allí, vamos a resbalar, como dice la palabra de Dios. No podemos caer en un deslizadero, tenemos que estar fuertes en ese fundamento que es Cristo Jesús, que es el que nos fortalece en todo tiempo y en todo lugar. Nos permite que nosotros tengamos ese muro y ese contramuro para nuestra defensa. Él coloca alrededor de los que creen en espíritu y en verdad muro y contramuros. Nos pone esa defensa porque los tiempos son difíciles, los tiempos son malos, y ya vemos nosotros las naciones y los pueblos en peleas, en conflictos, en guerras, y eso sigue porque es un principio de dolores que nos habla el Señor y que la palabra de Dios se va cumpliendo.
pero entre más veamos nosotros esa abominación desoladora, más debemos nosotros estar firmes en su palabra, firmes en creer, porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve es por eso que nosotros tenemos que estar orando, porque vislumbramos todos estos acontecimientos nefastos que vienen en el mundo entero, pero nosotros, Dios nos da la salida. No temas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Isaías 41:10. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, tenemos que acercarnos al Señor. Vuelve en amistad con Dios, Job 22, y por eso tendrá paz y tendrá más oro que plata. O sea, no solamente de pan vive el hombre, de nuestra vida terrenal y material, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Nos vamos a fortalecer en nuestra vida espiritual y por lo tanto podemos disfrutar de las cosas añadidas, las podemos disfrutar, pero si primeramente tenemos el dueño del oro, de la plata, del mundo, su plenitud, de todo lo que respira, de todo lo que alabe, Él es el dueño y el creador de todas las cosas. Tenemos derecho a todas estas cosas, pero tenemos que amar a Dios por encima de todas estas cosas. Miren la misericordia que Dios ha tenido con nosotros al tener ese pacto nuevo que nos ha dado a través de Cristo, al derramar su sangre y perdonar nuestros pecados y liberarnos de la ira venidera a este presente siglo malo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 31, dice 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Gloria a Dios, porque ya tenemos esta parte espiritual. Antes no la teníamos. Todos somos casa y templo de Dios viviente. Se ha derramado el agua sobre los santuarios. Tú eres casa y templo del Dios viviente, ¿ya? Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente. O sea, nos ha renovado, nos ha dado el renuevo, nos ha resucitado, ¿ya? Nos ha redimido de nuestros pecados. Y de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente. Nuestra ley debe estar en nuestro corazón, en nuestra alma, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Es el Dios viviente en nuestra vida. Somos templo de Dios viviente. Él no habita en templos hechos de manos de hombre, no son cosas físicas, habita en su creación, en cada uno de nosotros, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, mire, la maldad, el Señor no la borra, y nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos por tener esta parte, Señor, de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia, de que nos podemos acercar confiadamente a ese trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro en este postrer tiempo, donde estamos viendo la dominación desoladora que habló el profeta Daniel. Estamos viendo esta manifestación que se está dando a través del anticristo, de todas estas cosas abominables que se están presentando y se seguirán presentando, porque tu palabra dice que se deben de cumplir. Pero nosotros tenemos, Señor, esa salvación tan grande de que nos guarda y nos libra de la ira venidera a este presente siglo. Sálvanos juntamente con nuestra casa, nuestras familias, porque tú eres el Dios verdadero y la vida eterna, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, tener esta palabra y tener el perdón, Padre, de todos nuestros pecados y ser redimidos con la sangre del Cordero que borra ese pecado del mundo. Gracias. Buenas noches. Señor los bendiga y los guarde. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.